Cualquier cosa me disculpa que estoy con dengue, así que estoy que me huele todo. Ok, hemos quedado en el uso de los fármacos. Se los he dado, voy a tratar de darle lo más simplificado para que vayan entendiendo cómo, cuáles son los fármacos más fáciles que nosotros usamos, cuáles son los fármacos que más usamos y qué usar. Hasta ahora tenemos los IECA y los ARA2. Vamos a los betabloqueantes. Bueno, los primeros fármacos que se usaron en el mundo, ya les dije, el propanolol fue el primer fármaco que se utilizó como antihipertensivo. Parte de la historia, ¿no? Este es el primer betabloqueante no cardioselectivo. No cardioselectivo. Entonces, la pregunta que viene después de eso es, ¿qué rábanos es cardioselectividad? Que es hasta un poco lógico. ¿Qué es cardioselectividad? Verán, ustedes en la vida médica que ya están comenzando, van a escuchar o haber visto que muchos médicos comenzamos a utilizar fármacos betabloqueantes. Ya en farmacología tienen que haberles dicho el atenolol, el propanolol, el metoprolol, el bisoprolol, el, ¿cómo se llama? Bisoprolol, navibolol. Bueno, hay una buena cantidad de fármacos que hacen betabloqueo. El betabloqueo se llama así porque estos fármacos provocan disminución de la frecuencia cardíaca. Ese es el betabloqueo. ¿Sí? Disminuyen la frecuencia cardíaca. Al disminuir la frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que hacen? El corazón hace esto, entre 70 y 100 veces por hora, por minuto. Ok. ¿Qué es lo que nosotros hacemos al beta bloquear? Que el corazón, en vez de hacer esto, haga esto. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros como seres humanos el efecto de esta droga? Cuando el corazón hace esto, es un tiempo en el cual el corazón se dilata, la aurícula manda sangre al ventrículo y este contrae y bota, ¿no es verdad? Si yo disminuyo, si yo disminuyo la frecuencia cardíaca, el corazón tiene más tiempo para dilatarse. Llega mayor cantidad de sangre y por la ley de Frank Starling, que es a mayor dilatación, mayor contracción, hay mejor salida de sangre. Ese es el efecto del betabloqueante. Si yo fuera un paciente que tiene una cardiopatía coronaria, ¿qué voy a necesitar yo? Primero, disminuir el gasto cardíaco, es decir, freno el corazón. En la cardiopatía coronaria, freno el corazón. Y al frenar el corazón estoy mejorando a mí mismo el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque freno el corazón y contrae mayor volumen de sangre que va por la arteria coronaria obstruida. Entonces, ese es el efecto beta 1. ¿Sí? De ahí viene el beta 2. El beta 2 es la broncoconstricción. Es decir, casi todos los betabloqueantes provocan asma, provocan broncoconstricción. Por eso en todo paciente asmático no podemos darle betabloqueante. Entonces, si yo ya tengo hasta ahora las dos funciones de los betabloqueantes, beta 1, beta 2, beta 1 frena la frecuencia cardíaca, beta 2 provoca broncoconstricción, es el efecto normal de todo betabloqueante. Pero hace unos años, aparecieron los betabloqueantes cardioselectivos. ¿Qué es la cardioselectividad? Que además del beta 1, beta 2, aparece el efecto alfa 1.
¿Cuál es el efecto alfa 1? Que estos betabloqueantes actúan sobre la arteria aorta dilatándola. Es decir, mejoro el riego sanguíneo porque dilato bastante el ventrículo izquierdo y se contrae. Sale un volumen sanguíneo y como la arteria aorta está más dilatada, hay mayor posibilidad de que salga más flujo sanguíneo sin tener ningún proceso obstructivo. Ese es el efecto betabloqueante cardioselectivo. La cardioselectividad es el alfa 1, es decir, dilatación de la arteria aorta. ¿Se entendió? Entonces, si yo tengo una arteria coronaria tapada y le meto un betabloqueante, perfecto, le bajé la frecuencia cardíaca, mejoré, disminuí el consumo de energía por parte del corazón. La energía está dada por la sangre, ¿no? Disminuyo el consumo de energía del corazón. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo este efecto, yo lo mejoro todavía más. ¿En qué momento? El momento en que le meto la cardioselectividad, es decir, dilato el alfa 1. Si yo dilato la arteria aorta, esta acepta mayor volumen de sangre enviado por el corazón. Entonces, casi estos beta bloqueantes fueron ideados justamente para la cardiopatía coronaria. ¿Cuáles son las indicaciones de los beta bloqueantes? Las contraindicaciones, el asma, ¿sí? El asma, de ley. ¿Qué contraindicaciones más tienen los betabloqueantes? No se pueden dar en pacientes que tienen una presión sistólica menor de 80. No se pueden dar en pacientes que tienen presión arterial sistólica menor de 80. No se pueden dar en pacientes que tienen edemas. No se pueden dar en pacientes que tienen edemas. Se evita el uso en asma, pero hay drogas nuevas como el Pertium, que es el Navibolol, se supone que no provoca el beta 2, es decir, no provoca broncoconstricción. Se están utilizando ya beta bloqueantes en pacientes asmáticos, pero exclusivamente con el Navibolol, cuyo nombre comercial es Pertium. Entonces, pacientes que tienen asma, pacientes que tienen presión sistólica menor de 80, pacientes que tienen edemas, pacientes que tienen insuficiencia hepática, cirrosis, porque ellos se eliminan por hígado. Entonces, si están cirróticos o con insuficiencia hepática, no se pueden utilizar. La vía de eliminación está caput. ¿Qué más era? Ah, y lógicamente en pacientes que tienen algún tipo de bloqueo AB de tercero o segundo grado, que pueden empeorar el bloqueo y no se pueden dar en pacientes que tienen una frecuencia cardíaca menor de 50, ¿no? O de 60 a 50, con muchísimo cuidado, dar beta bloqueantes porque se pueden venir al carajo, pues le bajamos más todavía la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿cuáles son los beta bloqueantes? Propanolol, atenolol, metoprolol, bisoprolol, carvedilol, navibolol. Esos son los más comunes y los que más usamos en nuestros medios. Nombres comerciales, el atenolol, es el Ternormin, atenolol mismo, el navibolol, Pertium, Navila, el carvedilol, el carvedil, que ese es el que más utilizamos junto con el atenolol en el hospital, ¿no? Entonces ya tienen ustedes el efecto del beta bloqueante. Tienen efecto del IECA y del ARA2. También hablamos ya de los bloqueantes cálcicos, ¿sí? Repitamos un poquito los bloqueantes cálcicos. Los que más usamos en nuestro medio es la nifedipina, la amlodipina, el diltiazem. Últimamente se está usando el verapamilo en combinación, pero yo no tengo experiencia con el verapamilo, no podría hablarles de algo que no tengo experiencia, ¿no? La contraindicación del bloqueante cálcico, los edemas que provocan.
edemas que que no responden a los diuréticos porque es una salida de plasma, es una abertura mayor entre la arteriola y la vénula. Por ahí sale plasma, entonces es rico en proteínas y al mandar diuréticos no actúa, porque, lógicamente la proteína hace como soluto que sostiene el líquido, entonces no actúa el diurético. Lo único que hay que hacer es suspender la droga y en 1 o 2 días ha desaparecido el edema. Ya, ahora vamos a los diuréticos. Los diuréticos, los que más usamos nosotros es la furosemida, es un tiacídico. ¿Qué es lo importante? Bota sodio, arrastra el sodio y con el sodio arrastra el líquido. Entonces, la función es eliminar. ¿Cuál es el gran problema del diurético? Al usar nosotros diuréticos, podemos llegar a provocar una insuficiencia renal, ¿no? ¿Por qué razón podemos provocar una insuficiencia renal? Porque lógicamente, estamos disminuyendo el flujo sanguíneo hacia el riñón. Y si disminuimos el flujo sanguíneo hacia el riñón, vamos a provocar atrofia del estroma renal. El otro diurético que utilizamos es la hidroclorotiazida. ¿Cuál es el problema de la hidroclorotiazida? La hidroclorotiazida es un muy buen diurético, pero no se puede dar en dosis grandes porque afecta al nivel del glomérulo y provoca una destrucción del glomérulo con paso frecuente de todo lo que es líquido. Entonces, acelera la destrucción renal la hidroclorotiazida, mucho más que la furosemida. Tenemos los diuréticos ahorradores del potasio, que es la espironolactona, nombre comercial Dactone. Lo utilizamos bastante en qué tipo de pacientes, en cirrosis hepática, porque esa ascitis que provoca la cirrosis hepática responden a los diuréticos ahorradores de potasio porque hay una hiperproducción de aldosterona, que es la que está reteniendo líquido y entonces la síntesis disminuye. Entonces tendremos la espironolactona, que viene en dosis de 25 y de 100, se llama Aldactone, se utiliza bastante en los cirróticos y no se olviden que es casi un diagnóstico el utilizar la espironolactona en hipertensiones refractarias a tratamiento médico, lo que nos daría idea que es un hiperaldosteronismo secundario. No se olviden que se utiliza para el hiperaldosteronismo secundario el ahorrador de potasio. Es decir, hipertensión refractaria a tratamiento médico. Entonces tenemos IECA, ARA2, bloqueantes cálcicos, beta-bloqueantes, diuréticos. Tenemos también, y los vamos a utilizar, los bloqueantes alfa. En nuestro medio, porque tenemos que referirnos a los que tenemos ya en la parte privada, la dosazocina o cardura. Tiene un efecto más central que periférico, adrenalina, por lo cual va a disminuir la presión arterial. No es un efecto fuerte, por eso se utiliza como un antihipertensivo secundario, no primario, es decir, acompaña, colabora al verdadero antihipertensivo, pero se utiliza, y ya lo verán después, especialmente en la hipertrofia prostática, especialmente en la hipertrofia prostática. Ok. Esos son en general casi todos los medicamentos que vemos. No se olvide que los bloqueantes cálcicos, el mejor, más fuerte es la nifedipina, pero provoca taquicardia refleja. La amlodipina, que es obligatorio su uso pasado los 65 años, actúa bastante bien contra las arterias rígidas de los pacientes gerontes. Eh, el problema es que provocan edemas
el diltiazem, que es un medicamento que tiene poco efecto sobre la presión periférica, pero actúa muy bien dilatando las arterias coronarias y también las arterias pulmonares, ¿sí? Y se utiliza especialmente para la hipertensión pulmonar porque no afecta la presión arterial sistémica, porque hay pacientes que vienen con presión baja y tienen hipertensión pulmonar. Entonces, ahí actúan y no afectan en nada la presión sistémica. Y el verapamilo, que yo lo usé como antiarrítmico, no como antihipertensivo, y no tengo experiencia práctica para poder hablar de él. Todo eso, hoy no les pasé, ya les voy a pasar en el aula virtual esta cosa. No les pasé. Bueno, hay poblaciones de hipertensos, nosotros los llamamos especiales, porque hay enfermedades que son enfocadas a esa edad. Por ejemplo, pediatría, embarazo, menopausia mayor. Es decir, yo como cardiólogo veo una mujer embarazada y puedo pensar que está hipertensa. Una, genética heredado de los padres tiene predisposición ¿cómo es? A ser hipertensa y el embarazo es una de las causas. Pero el efecto antígeno, antitrastorno inmunológico que tiene un embarazo, porque el huevo son dos personas y entonces el organismo de uno o de la mujer no lo reconoce como propio al huevo cigoto. La diabetes sí es una enfermedad, bueno, sí, vamos por enfermedad. La diabetes en sí es una enfermedad que provoca muchos trastornos, especialmente a nivel renal, porque la diabetes es una enfermedad en la cual la glucosa se une a una proteína, forma la proteína glucosa y esta va a tapizar todas las arterias. Entonces, las arterias que están así van disminuyendo de calibre del vaso, mucho más rápido que la aterosclerosis, que es colesterol, es la placa de colesterol que se pega en las arterias, en la parte interna, ¿no? Provocando disfunción endotelial. Esta disfunción es mucho más rápido por esta proteína que se pega a nivel de la íntima de las arterias, disminuyendo el calibre del vaso y con eso aumentando el riesgo de insuficiencia renal, insuficiencia hepática, disminución de la masa muscular de los miembros. Especialmente el insulino dependiente es un tipo cardiópata coronario. ¿Por qué razón? Porque esto que la glucosa hace con las arterias, las hace en todo lado y especialmente a nivel de las coronarias. Por lo cual, casi todas las coronarias en un paciente diabético disminuyen su calibre y provocan la cardiopatía coronaria, ¿no? Los diferentes tipos de angina que en su momento ya lo hablaremos. De ahí, complicaciones en la hipertensión arterial, sueños de órgano blanco. ¿Cuáles son los órganos blancos? Cerebro, corazón. Con eso de ahí, ya saben, todos son procesos difíciles debido a esto. En los niños y adolescentes, todos ellos pueden ser hipertensos. Hay diferentes variedades de hipertensión, igual que cualquier adulto, pero repito, pacientes niños, 14 para abajo, que tiene hipertensión arterial demostrada, buscar problemas de tipo renal, porque por ahí vamos, y cualquier consumo de alguna droga que esté provocando esto. Las drogas que ustedes los jóvenes ahora están consumiendo de forma libre es la estimulantes Red Bull 20, tienen bastante estimulantes, tienen adrenalina, noradrenalina, tienen sustancias tilónicas, por lo cual les da los vuelve más efusivos, más resistentes, pero también provocan taquicardia que los llevan a terapia intensiva, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado con esa. Dentro de las recomendaciones, todo paciente hipertenso, ustedes tienen que hacerle microalbuminuria, que es la primera forma como nosotros determinamos daño de órgano blanco a nivel renal. El primer examen en un paciente que se declara hipertenso. Ujú. No, esto todavía no.
Bueno, esto es más o menos lo que nosotros tenemos que ver en hipertensión arterial, ¿no? Ahora ya nos vamos a meter a hipertensión de tipo secundaria. En la hipertensión de tipo secundaria tenemos esto. De que los procesos hipertensivos en general son genéticos, heredados de pacientes, padres, abuelos, tíos, y porque genética o por herencia les cae esta predisposición, 35, 80 años son hipertensos. Entonces, la hipertensión arterial, cuando da síntomas o no da síntomas, pero lo único importante es tomar la presión y está alta, siempre, mañana, tarde, noche, eso se llama hipertensión primaria. Pero existe hipertensión de tipo secundaria, también una de los tipos de hipertensión secundaria es la blanca, hipertensión, hipertensión, ¿qué más le han dicho? Bueno, son un montón de nombres que le han dado. Más o menos yo ya les expliqué al inicio lo que significa esto. Ahora vamos al planteamiento de lo que es la hipertensión de bata blanca. Denominado hipertensión clínica aislada, se aplica en pacientes que presentan elevación de la presión arterial de forma mantenida en el entorno o ámbito médico y en valores normales fuera de las consultas. Es decir, llegan donde el médico y la presión se les dispara, pero cuando salen del médico la presión se normaliza. Eso es uno de los casos nada más, ¿no? Se caracteriza por presiones mayores de 140-90. Acuérdense que nosotros llamamos estadio 1 de un proceso hipertensivo al 140-90. Esas son las guías norteamericanas que es por las que los regimos los médicos ecuatorianos. En las guías europeas, 140-90 es normal. Los europeos piensan que esa presión para ellos es normal, porque la población que ellos manejan o hacen sus estudios son poblaciones anglosajonas. Los norteamericanos hacen estudios en la variedad de población que ellos tienen. En la variedad de poblaciones que ellos tienen es mundial. Es totalmente diferente eso. Entonces, solamente durante la visita al médico aumenta la presión, mientras que ambulatoriamente las cifras de tensión arterial se encuentran por debajo de 130-85, que es lo normal. Las personas con hipertensión de bata blanca desencadenan una reacción al estrés agudo en presencia del médico y por lo tanto, activan el sistema nervioso simpático con liberación de moléculas de acción de parácrina y endocrina. Esto mismo que acabo de leer, ustedes tienen que trasladarlo. Miren lo que dijo aquí. Personas desencadenan una reacción al estrés agudo. El estrés agudo puede verse de un paciente que está en estado depresivo, que está en un estado de agresividad en ese momento, eh, que está bueno, con situaciones de estrés, miedo, preocupación. Entonces, eso va a hacer salir estas moléculas y van a provocar crisis hipertensivas, que una vez que el paciente se estabiliza emocionalmente, baja la presión arterial. Entonces, la hipertensión de bata blanca presenta un perfil de riesgo cardiovascular similar a la población normotensa. Se hicieron estudios con 228 pacientes con hipertensión de bata blanca durante 7.5 años y no se activizó la diferencia estadísticamente significativa en la morbilidad cardiovascular ni en los índices ecocardiográficos de masa ventricular izquierda entre los hipertensos de bata blanca y los normotensos. Es decir, nosotros, cuando existe un paciente que tiene hipertensión, siempre
por lo que yo ya les expliqué a ustedes que la arteria está aquí, el corazón está acá. Cuando hay hipertensión, se reduce el tamaño de la arteria y el corazón bombea cada vez más fuerte y esto provoca hipertrofia del ventrículo izquierdo. La hipertensión de bata blanca, por su intermitencia, no provoca hipertensión, no provoca hipertrofia del ventrículo izquierdo. Es lo que está diciendo acá. Por eso no hay alteraciones ecocardiográficas de masa del ventrículo izquierdo entre hipertensos de bata blanca y normotensos, independientes de bajo riesgo cardiovascular. Otros investigadores catalogan la hipertensión de bata blanca como un estado intermedio en cuanto al riesgo cardiovascular entre la hipertensión arterial mantenida, elevada en consulta y fuera de ella, y la normotensión. Yo concuerdo con este doctor que hizo este estudio. Estos pacientes de hipertensión de bata blanca pueden tener reacciones tan severas que puedan llegado, he visto pacientes con accidente cerebrovascular, por lo cual es un factor de riesgo alto tener hipertensión de bata blanca no controlada, peor en pacientes que tienen estado depresivo. Ese estado depresivo puede ser tan fuerte que lleve a estar constantemente en un proceso hipertensivo, lo que haría que en un momento determinado estos pacientes lleven a hipertensión ya sostenida posteriormente. Entonces, la hipertensión de bata blanca puede representar un estadio inicial de evolución de las anormalidades estructurales cardiovasculares, no debiendo considerarse los hipertensos de bata blanca como enfermos sin riesgo cardiovascular añadido. Finalmente, otros autores evidencian alteraciones similares en enfermos de bata blanca e hipertensión mantenida como microalbuminuria significativa y disfunción diastólica. Les repito, esto no es que están estudiándose recién, pero en el momento que ustedes hacen o tienen un paciente de hipertensión de bata blanca o reactiva, como ustedes lo consideren, y le mandan a hacer microalbuminuria, y la microalbuminuria sale positiva, significa que hipertensión de bata blanca tiene que ser tratada como cualquier tipo de hipertensión, así sea con un IECA o un ARA2 a baja dosis. La hipertensión de bata blanca no está exenta de riesgo, aunque este sea menor que para la hipertensión mantenida. La mayoría de los trabajos postulan que requieren cambios en los estilos de vida de los pacientes y un control regular de la presión arterial. Los pacientes con hipertensión de bata blanca pueden progresar hacia una hipertensión sostenida y necesitan ser seguidos de manera cuidadosa mediante la lectura de la presión arterial tanto en consulta como en domicilio. Factores determinantes, emociones fundamentalmente, estrés, prisas, comparecencias en público, sufrir emociones. Causas aún sin determinar, diagnóstico y evaluación. ¿Cómo yo diagnostico una hipertensión de bata blanca? Es extremadamente difícil, generalmente es clínico. El paciente habla, refiere que llora solo, que pasa deprimido, que tiene insomnio, que no puede dormir, que vive pensando en su familiar. Por ejemplo, ahora en COVID, yo les dije, tuve bastantes pacientes que se les había muerto su familia. Entonces, toda esa situación que nosotros vemos, toda esa situación es la que nosotros tenemos que encadenar para dar un diagnóstico. Si queremos estar totalmente seguros de que se trata de una hipertensión de bata blanca, tenemos el mapa, el monitoreo de presión arterial de forma ambulatoria, que va a medir las presiones mañana, tarde, noche, y con ello tenemos un diagnóstico de qué le está pasando a nuestro paciente. Porque hay pacientes que están en su sitio de trabajo en estrés, la presión se les dispara muy alta, y sin embargo llegan a su casa, duermen y toda la presión está normalizada y está baja. Entonces, el uso del beta bloqueante será en el momento que entra a trabajar. Darle un beta bloqueante, algo que le ayude a relajarse. Hay mucha gente que son flacos, como Eric Ponce, de flaco. Estaba subiéndosele la presión. No se le pudo dar porque su presión normal era 90-60, no se le podía dar mayor beta bloqueante y lo que se le dio es un relajante, paz nerval. Y con eso calmó su estrés. Entonces, hay que ver la forma cómo ayudar al paciente, ¿no? Ya, eso se llama hipertensión de bata blanca. Esa es la primera de las hipertensiones secundarias. Vamos a ver ahora la
hipertensión en embarazo. ¿Sí están viendo hipertensión en embarazo? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, estamos viendo las presiones más comunes para cuando ya comiencen ustedes a rotar, porque nos hacen ver todo el hospital, van a ver la cantidad de hipertensión en embarazo que hay. Y siempre métanse en la cabeza, las mujeres son hipotensas. Si una mujer generalmente es hipotensa y llega con 120, 80 al hospital, ya para parir y toda la bobera, tienen que tener claro que tienen que preguntarle cómo era su presión antes, cómo se sentía, cómo se siente ahora, para poder iniciar tratamiento, porque esas mujeres esperan que ustedes los ayuden, porque no puede ser 120-80 por la clasificación es normal y la tipa está que se mueve de dolor de cabeza. ¿Sí? Beta bloqueantes, perdón, sí, beta bloqueantes es lo que se usa para controlar ese tipo de presión en este tipo de pacientes. Bueno, y algunas cosas más que ahorita vamos a hablar. Entonces, ¿cómo estamos la presión en las mujeres embarazadas? Según estos valores son 110-80, valores anormales 140-95. Esto no es así. Esto todos les van a entregar esta situación porque es lo que hay en los libros, pero en base a lo que hemos hablado, esta medición de la presión arterial tiene que tener una significancia clínica, es decir, clínicamente nosotros tenemos que manejar nuestros pacientes, clínicamente. No podemos solamente por mediciones o por normativas. Depende del paciente, especialmente en las mujeres. Las mujeres son de presión baja, métanse siempre en la cabeza. Las mujeres generalmente son de presión baja. Entonces, miren esta clasificación. Hipertensión y embarazo. Muy bien hecha. ¿Por qué? Porque la hipertensión, es decir, una mujer que ya viene hipertensa y que se embaraza, esa es hipertensión embarazo. No es embarazo e hipertensión, se embarazó y se puso hipertensa. No. 5% de las mujeres que llegan a la consulta ya son hipertensas. ¿Ya? Las otras tienen hipertensión estacional, hipertensión transitoria. ¿Por qué transitoria? Pasados los 3 meses ya ha salido el producto, la presión se les cae, vuelven a lo normal. Porque ya salió la causa por el cual se les había el trastorno inmunológico por el cual la presión se les había disparado. Hipertensión crónica se diagnostica antes del embarazo, antes de las 20 semanas de gestación y durante el embarazo hasta los 42 días postparto. Es decir, ellos aquí lo que están diciendo es que la hipertensión crónica es un paciente que ya viene hipertenso hace rato y que pasados los 42 días ya de haber parido y todavía no se le baja la presión, la tipa está hipertensa y seguirá hipertensa el resto de su vida. ¿Cuáles son las complicaciones de una mujer en el embarazo? Las que yo he visto. Yo he visto hemorragias cerebrales, ¿sí? Con pérdida de vida de la madre, rupturas uterinas, he visto partos prematuros, desprendimiento, bueno, todo lo que nosotros podemos ver, imagínense, en nuestra vida diaria hospitalaria. Pero de todas las complicaciones, la más terrible es la pérdida de vida del paciente. Ustedes como médicos van a estar algún día
los que escojan ginecología, a tener ese problema de que tienen un paciente que está en este instante, que está viva, que está embarazada y que hace una crisis hipertensiva terrible, que no responde a ningún tipo de tratamiento que le den y que ustedes piensan que está haciendo un accidente cerebrovascular y tienen que escoger entre salvar la vida de la madre y salvar la vida del niño. Ustedes tienen lamentablemente que pensar que el niño es no nato, no nacido, no tiene derechos. Aquí la única que tiene derecho es la madre. O sea, ustedes lamentablemente terminarán la vida de la criatura por salvar a la madre. Las complicaciones legales no existen en lo que no ha nacido. En la madre sí. Bueno, tiene que estar fundamentado. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque las crisis hipertensivas son tan severas que no responden a tratamiento y la única droga que se utiliza es ahí ya la tenía ahorita en la mente. Vaya, vaya, me olvidé el nombre ahorita. Qué terrible. La vejez. Vaya, no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre. Glucemia, de que- nitroprusiato.
el nitroprusiato de sodio. Entonces, el nitroprusiato de sodio se utiliza en las crisis hipertensivas severas, malignas, como quieran definirlas. 240, 130, no responde a esquemas de tratamiento. Entonces, van directamente a ponerle nitroprusiato de sodio, son 50 miligramos diluidos en 500 y se va a goteo y va viéndose cómo se va bajando la presión arterial. ¿Cuál es el problema del nitroprusiato de sodio? A nivel hepático se cambia y hay una parte que se vuelve formol y va a donde el niño y lo mata. Es decir, matan el niño y salvan la madre. Eso es lamentablemente lo que tendrían que hacer los que van a hacer ginecología y esperarse un problema de tipo legal. Les repito, le salva legalmente el hecho de que el niño es no nato, no nacido, no tiene derecho. Disculpen que sea crudo por las mujeres, pero es, nuestra profesión es una cagada. Y especialmente los ginecólogos, casi todos están demandados. Entonces, ya tienen la principal complicación que yo he visto, particularmente, que es el accidente cerebrovascular en ella. Entonces, eh, está la preeclampsia y la eclampsia. Ya. Cuando hay una preeclampsia, se produce después de las 20 semanas, perfecto. Pero ¿qué es la preeclampsia? Es la hipertensión con edemas. La eclampsia es la hipertensión, edemas y convulsiones. Es una emergencia ginecológica. Pero, ¿por qué se provoca la preeclampsia? Yo ya les hablé a ustedes por qué se provoca. El esperma del hombre, óvulo en la mujer, se une en forma de huevo de cigoto. El organismo de la mujer no lo reconoce como propio. Hay un trastorno inmunológico que va a provocar hipertensión arterial y edemas. Entonces, generalmente puede provocarse, si la mujer tiene una sola pareja, esa vez preeclampsia. Ya después, ya generalmente no se provoca preeclampsia por segunda ocasión. Si hay una segunda ocasión, tiene otra pareja en general. ¿Cuáles son los problemas en las mujeres con sus embarazos? Una, en niñas. Es un relajo. Acá en el hospital hemos tenido mujercitas de 14 años, 15 años embarazadas, con mujeres más de 40 años embarazadas. Todo eso son problemas que nosotros tenemos que manejar en ellas, ¿no? Con un cuidado extremo, con valoraciones frecuentes de parte del niño y de ella. ¿Cuáles son los síntomas de un hipertenso? Lógicamente, la primera cosa que vemos es que la presión se les dispara, ¿no? El segundo, aumento de peso, pero es casi normal. No hay ninguna sola mujer embarazada que no aumente de peso aquí en nuestro país. Pero cuando hay hipertensión y edema, ya está jodida, está con preeclampsia. Eso es definitivo. Ahora, generalmente las proteinuria que presentan es alta, es de 0,3 gramos en adelante. Estas cosas son ginecológicas. Entonces, esto cuando está el paciente embarazado y bueno, hace convulsiones, que es la que diferencia de la preeclampsia, convulsiones, agitación interna, pérdida de conciencia, ausencia de respiración durante el periodo, posibles dolores musculoesqueléticos, alteraciones de la retina. Todas estas son situaciones más que para los ginecólogos, no para nosotros, ¿no? ¿Cómo manejamos la hipertensión? Le decimos que baje la sal, no lo hace. Le decimos que baje peso, no lo hace. Le decimos que
que se cuide, que salga a caminar, no lo hacen. Así es nuestra gente. Pero entonces, la manera como llegamos nosotros a ella es de la parte ginecológica, ¿no? Es el uso de fármacos. ¿Qué fármacos impedimos en la mujer embarazada? Tenemos que suspender los IECA, los ARA2, suspendemos los diuréticos y casi todos los bloqueantes cálcicos, salvo algunos que ya vamos a hablar. Entonces, ni ECA, ni ARA2, ni bloqueantes cálcicos. Entonces, en un paciente hipertenso, ¿qué le damos? Vamos a darle alfa-metildopa, hidralazina, labetalol, atenolol, nifedipina y eh, los bloqueantes alfa, que es el cardura o la dosazocina. Eso es lo que nosotros podemos dar en embarazo. ¿Cuál es la droga que más utilizamos? La nifedipina. ¿Sí? Esta nifedipina, esta nifedipina va a provocar taquicardia refleja, acuérdense de eso. Pero las mujeres jóvenes lo soportan bien. Casi ninguna he visto que tenga necesidad de nada más. Pero si existe algún problema, la beta bloqueamos. Acuérdense que el beta bloqueo actúa frenando la frecuencia cardíaca mientras la nifedipina provoca estimulación de la frecuencia cardíaca. Entonces tenemos alfa-metildopa, es también es un bloqueante alfa también, que se utiliza, actúa sobre la presión arterial, pero de forma muy leve, muy moderada. No es tan fuerte el efecto antihipertensivo de esta cosa. Se da de 500 hasta 2000 miligramos diarios. Es decir, le podemos dar 500 cada 6 horas, 1000 cada 6 horas. La cagada es que vienen en tabletas de 250 miligramos. Entonces sería un montón de tabletas. Por eso no es una droga de elección, sino es una droga complementaria. Eh, Tenemos el atenolol, que es lo que más utilizamos, que puede llegar hasta 100 miligramos, igual por la sobrecarga hídrica, por la alimentación del niño. La mujer está frecuentemente con taquicardia, así que podemos llegar hasta 100 miligramos. He llegado yo de atenolol, no he llegado a más. El abetolol, ¿sí? No tenemos en nuestro medio, tenemos el metoprolol, que es el que llega de 50 a 100 miligramos día también. La nifedipina podemos darla 10 cada 6, 10 cada 8, 20 cada 6, 20 cada 8, dependiendo de sus necesidades. Eso sí, acompañada de betobloqueo. Entonces, drogas que podemos usar hasta ahorita: nifedipina, atenolol, metoprolol, alfa-metildopa y la dosazocina, que viene en dosis de 2 y 4 miligramos. Se da cada 24 horas, pocas veces, generalmente cada 12 horas, porque su efecto no es tan fuerte como la alfa-metildopa. Son drogas débiles en el efecto antihipertensivo. Ahora, eso es lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes. Pero, ¿qué pasa con los IECA y los ARA2, que son las drogas antihipertensivas de elección casi para todo, menos para el embarazo? Se les dijo ya a ustedes que los IECA se eliminan por el riñón y también por el riñón del niño, porque se absorben por la placenta y provocan insuficiencia renal. No podemos utilizar IECA. Si no llegan a provocar insuficiencia renal, si el niño ha tenido suerte y su riñón, su organismo ha funcionado bien, van a nacer con bajo peso y baja estatura. ¿Por qué? Porque la disminución del flujo sanguíneo hacia la placenta es grande, entonces la placenta disminuye de tamaño, dando pocos nutrientes a la criatura. Esa misma explicación es para el ARA2, para la anglodipina, ¿sí? Para la nitroendipina. Ese efecto que disminuye el flujo sanguíneo hacia la placenta es menor en la nifedipina. Por eso utilizamos la nifedipina. Tiene un efecto casi inocuo sobre la placenta, la nifedipina. Por eso utilizamos nifedipina en el embarazo. ¿Alguna pregunta de esto? Aquí está. Este de acá es cierto que no les dije.
la hidralacina. En nuestro medio, la única droga que todavía utilizamos, porque hay un montón de drogas que se han ido sacando, son la hidralacina, pero esa se lo utiliza para emergencias médicas. Vienen en frasco de 250 miligramos, perdón, de 50 miligramos. Se los diluye en 250 y se los gotea para bajar la presión en pacientes que tienen crisis hipertensiva. Generalmente se resuelve con esto. Cuando llegamos a utilizar el nitroprusiato de sodio, hemos matado al niño. No se olviden de eso. Y bueno, eso es hipertensión y embarazo. En general es poco lo que nosotros tenemos que hacer en esto, pero igual hay que saberlo. Vamos a ver otra. Bueno, vamos con feocromocitoma. Ya. Como se les explicó al inicio, el feocromocitoma es un tumor de células cromafines secretor de catecolaminas que se localizan típicamente en las glándulas suprarrenales. Este tumor causa hipertensión arterial persistente o paroxística. La mayoría de las personas que padecen un feocromocitoma tienen entre 20 y 50 años, pero el tumor se puede manifestar a cualquier edad. La incidencia de feocromocitoma se estima entre 1 y 2 cada 100.000 habitantes y es del 0,3 a 1,9 las causas secundarias de hipertensión arterial en población general. Constituye una causa frecuente de incidentaloma. El 6,5 de dicho de estos tumores. El diagnóstico se realiza a través de la medición de los productos de las catecolaminas en sangre u orina. Las pruebas de diagnósticos por la imagen, en especial tomografías o resonancia magnética, ayudan a localizar los tumores. El tratamiento requiere la extirpación del tumor siempre que sea posible. El tratamiento quirúrgico puede extraer un feocromocitoma, puede hacer que la presión arterial vuelva a la normalidad. Los fármacos utilizados para controlar la presión arterial incluyen los beta bloqueantes alfa, los bloqueantes alfa, y combinados con los beta bloqueantes, ya se les explicó eso a ustedes. Aquí tienen ustedes las crisis hipertensivas, cómo llegan. Pues están en 120, 130, hasta 135 más o menos, y de pronto, ¡pac!, se les disparó a 240 con 120 de presión arterial. Después de unos minutos, baja otra vez, 100, 70, 50. ¿Sí? Y está así, y de pronto otra crisis hipertensiva llegó a 200. 200 con 110. Aquí tenemos a 160 con 80. Entonces, son crisis, mire, acá llegó una crisis muy fuerte, 240, 250. 250 con 120. Entonces, son crisis que les da frecuentemente al paciente, lo cual a ustedes les tiene que dar la idea de la posibilidad de un feocromocitoma. Es que el diagnóstico se hace por el ácido vanil vandélico en orina o por las catecolaminas en orina, perdón, en sangre. ¿Cuáles son los alimentos que le pueden provocar esto? Los que tienen alto contenido de tiramina, que es una sustancia que afecta la presión arterial y que desencadena estos episodios. La presencia de tiramina es frecuente en alimentos fermentados, añejados, porque están en escabeche, curados, demasiado maduros o en mal estado. Estos alimentos tienen quesos, cervezas, vinos y chocolate, que causan feocromocitoma. El tumor se manifiesta en células especialidades denominadas feocromocitos, que se encuentran en el centro de la glándula suprarrenal.
Estas células liberan ciertas hormonas, principalmente la adrenalina y la noradrenalina, que ayuda a controlar muchas funciones del cuerpo, como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el azúcar en sangre. Las catecolaminas secretadas son adrenalina y noradrenalina, dopa y dopamina. Diferentes proporciones. Alrededor del 90% de los fibroblistomas se encuentran en la médula suprarrenal, pero también puede hallarse en otros tejidos derivados de las células cresta neural. Las posibles localizaciones tenemos para ganglios, cadena simpática, espacio retroperineal, cuerpo carotidio, órgano de Zuckerman, en la bifurcación aórtica, sistema genitourinario, encéfalo, saco pericárdico, quiste de Moe, en todos lados lo encuentran. Los feocromocitomas de la médula suprarrenal se presentan en ambos sexos, con incidencia similar, el 10% es bilateral, 10% maligno. En relación con los tumores localizados fuera de la glándula suprarrenal, el 30% maligno. Aunque los feocromocitomas pueden darse a cualquier edad, la incidencia máxima se observa entre la tercera y quinta vida. Decenio de vida, ¿no? Son de tamaño variable, entre 5 y 6 centímetros de diámetro, entre 50 y 200 gramos pesan. Rara vez pueden ser palpables. Ya. Esto ya lo vimos nosotros aquí en el hospital y posiblemente ese paciente regrese un feocromocitoma acompañando una neurofibrinomatosis. Eso ya lo vimos, un paciente que entró por neurofibrinomatosa y que comenzó a hacer crisis hipertensiva sin causa aparente. Se le trató con beta bloqueante y bloqueantes alfa, desapareció. El hombre también se asustó y no quiso saber nada de tratamientos quirúrgicos o algo y se fue. Segurísimo, vuelve en cualquier otro momento. El 1% de los pacientes con neurofibrosis se detecta feocromocitoma. A este tipo le detectamos el feocromocitoma. Hay una triada clínica clásica con las cuales ustedes dicen tiene un feocromocitoma. Cefalea, palpitaciones y diaforesis. Una sudoración caliente. Tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 93.8%. La hipertensión es paroxística en el 45% de los pacientes. Es una característica prominente. Alrededor de 1.100 pacientes hipertensos tienen un feocromocitoma. Algunos de los síntomas son, para casi todos los hipertensos, ¿no? Taquicardia, sudoración, puede tener hipotensión postural, taquipnea, piel fría, pegajosa, dolor de cabeza intenso, anginas y palpitaciones. Pero esto del dolor de cabeza, de palpitaciones y esta diaforesis, este es clásico, clásico de todos los pacientes. Bueno, y la crisis hipertensiva, ¿no? Porque eso sube y baja la presión arterial. Clásico del paciente que tienen que pensar en un feocromocitoma siempre. Ácido vanil mandélico en orina, que es lo más sencillo, y tienen el diagnóstico, ¿no? Miren, les da dolor de cabeza, piel fría pegajosa, angina, palpitaciones. Lógicamente, la subida de presión arterial, como medianamente les expliqué a ustedes, disminuye el riego sanguíneo hacia el endocardio y provoca dolor de pecho. Disnea, parestesias, enrojecimiento facial también puede ocurrir. Yo no lo he visto. Sí he visto feocromocitoma, pero no he visto que se les enrojece la cara. Las crisis paroxísticas pueden ser encadenadas por la palpación de tumor, cambio de postura, compresión o masaje del abdomen, tras la inducción de la anestesia ante traumatismos emocionales con beta bloqueantes sin oposición. Bueno, las concentraciones plasmáticas de metanefrina, las libres concentraciones urinarias de metanefrina, lo que les dije, ¿no? El ácido vanil vandélicos y catecolaminas en sangre. Esos son los diagnósticos de laboratorio. Resonancia magnética o tomografía, si es que las catecolaminas son positivas. Y nada más, ya están los análisis, pruebas de orina, aquí está el ácido vanil vandélico. Es lo mismo. El tratamiento va a salir de acuerdo a... Ah, cierto. Estas manchas, este tipo de manchas, que se llaman café con leche, son plasmáticas, estas dan la posibilidad como diagnóstico dermatológico de un posible feocromocitoma. Manchas de café con leche. Entonces, la hipertensión se trata con alfa bloqueantes y beta bloqueantes. La extirpación del tumor es lo único que da realmente tratamiento.
y nada más. Si utilizamos los dos azocinas de 2 a 8 miligramos día, razocin, esa no tenemos aquí de 2 a 5 miligramos cada 8 horas. Y nada más, no tenemos otra cosa. Y el resto son beta bloqueantes. Ya, hasta ahí nomás los bloqueantes alfa y bloqueantes beta. Atenolol es el que más usamos, o el metoprolol de 50 a 100 miligramos día. Atenolol 50 diario, dependiendo siempre de la frecuencia cardíaca de base del paciente. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca? Hacer un electro cuando no está con crisis hipertensiva. En el momento que esté el electro, veremos pues, si tengo 80, 70, y de acuerdo a eso daremos 25 miligramos de atenolol cada 12 horas, 50 miligramos de metoprolol cada 12 horas. Veremos. Dependerá siempre del electro de base. ¿Alguna pregunta de feocromocitoma, de hipertensión de bata blanca o de embarazo? ¿Alguna pregunta tienen? Doctor, disculpe, en el caso de que, digamos, en el embarazo, ¿Ya? la paciente también es diabética, ¿sería algún cambio del tipo de tratamiento o se buscaría la manera de buscar otro tipo de fármaco de los que había nombrado? A ver, no hay más cosas. Lamentablemente no hay más cosas. Lo que sí tenemos que tener cuidado con las mujeres embarazadas, porque si tú le das beta bloqueo nocturno, la mandas a morir, porque ya te dije que va a provocarle una hipoglicemia, segurísimo, porque bloquea la salida de adrenalina que comprime el islote del Langerhans y te mete la glucosa al hígado. Bueno, eso es teoría. Tú le das en la noche beta bloqueante a este paciente, hipoglicémica y sufrimiento fetal. Entonces, los beta bloqueantes, si es que es necesario en esta señora, siempre van a ser en la mañana, en que está comiendo y no pasa nada. Ya, no hay más cosas. Siendo diabética no hay más cosas. Solo regular bien la glucosa y punto. Y los esquemas de tratamiento, no hay más. No hay más. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Hasta aquí, chicos, que ya me cansé. Ya te ves que estoy con dengue. Así que nos vemos para la próxima clase. Será para mañana. Vamos a terminar ya la hipertensión de tipo secundaria. Hablaremos de hipotiroidismo. ¿Qué más era? Hipotiroidismo. Ay, no me acuerdo de qué más tengo que hablarle. Pero ya mañana, hoy día, noche o mañana, sí, espero ya pasarles toda la aula virtual. Ya, buenas noches. Chao, doctor. Buenas noches. Ya, hasta Buenas luego. noches, doctor. Gracias.